Gracias. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, escuchar de tu palabra y aprender, Señor. Y seguimos pidiendo por todos los chicos que puedan conectarse hoy, Señor, y por todos los que vayan a escuchar esta clase también y que les sea de bendición. Y te seguimos pidiendo, Señor, por el regreso a la iglesia de Dios es Amor. Y te pedimos que tú nos ayudes y nos des sabiduría, Señor, de cómo regresar, Señor. Y también te pido por todos aquellos que siguen enfermos, que tú les ayudes en esta semana. Gracias te damos, Señor, y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, maestra Mau. ¿Ya se alcanza a ver la pantalla ahí? Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, sigamos con lo que habíamos estado viendo de Primera de Corintios, capítulo 14. Este capítulo que Pablo toma para hablar sobre las lenguas, pues es un capítulo bastante largo, en el cual él tiene que abordar este problema porque pues esto estaba sucediendo en la iglesia de Corinto y era una situación fea, era una situación que estaba llevando más al ego, más a la discordia que a la edificación. Entonces, Pablo, si pudiéramos resumir lo que quiere decir en este capítulo, es que lo que sea que se haga, que se edifique en la iglesia. Eso es lo que Pablo está persiguiendo a través de los dones. Él no está diciendo que las lenguas sean malas, él no está diciendo que las lenguas sean un pecado. Lo que está diciendo es que quiere que lo que se haga en la iglesia edifique a la congregación. Por lo tanto, habíamos visto que las lenguas pues no edifican tanto como la profecía. La profecía sí tiene un papel principal en la edificación, es lo que la iglesia debe buscar. Y pues en el bosquejo que hicimos, pues les comentaba, la profecía edifica a toda la congregación, mientras que las lenguas no. Las lenguas son inteligibles, hay veces que no se pueden entender y a esto dijimos que se les debe agregar siempre el intérprete. Hoy vamos a hablar de eso, lo menciona la Biblia. Y el problema es que hay veces que es un efecto más emocional que racional. Es algo que pues no podemos separar las emociones de la razón. En el cristianismo deben ir juntas, deben ir basadas siempre en nuestro intelecto. No quiere decir que ser cristiano signifique que seas un tonto ahora que te debes dejar llevar por lo que los otros te digan, ¿correcto? Eh, Pablo les mencionó en el versículo 22, el hablar en lenguas no es una señal para los creyentes como algunas iglesias hacen hoy. El hablar en lenguas es una señal para los incrédulos. Dijimos que había formas en las que veíamos cómo Dios obró con las lenguas, que en algunos casos era señal de maldición, otras de bendición. Entonces, esto pues en realidad tenía un objetivo, que los incrédulos pudieran ver que Dios estaba obrando en medio de esta iglesia. Lo que se les había olvidado a los creyentes de Corinto era que pues no era un show, esto de las lenguas no era para que los otros creyentes vieran, ay, pues este sí es muy espiritual, no, la Biblia dice que es para los incrédulos, para que los incrédulos digan una cosa, digan, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Ese es el objetivo del don de lenguas. Ahora, si nosotros aplicamos eso a la iglesia de nosotros, a la iglesia Dios es amor, el objetivo de la iglesia tampoco es que la gente aplauda, ay, qué bonito canta el pastor, qué bonito predica, qué bien sirven los hermanos, qué bien se les traducen los sordos. El objetivo de la iglesia es que cuando entre alguien a nuestras instalaciones, a nuestras clases, a lo que nosotros estamos haciendo para Dios, la gente diga, Dios está ahí en medio de ellos. Pablo es lo que les está diciendo. Las lenguas no eran un show nada más, no eran para que los hermanos les aplaudieran, les dijeran, wow, eres muy espiritual. Eran para que la gente supiera que Dios estaba en medio de ellos, como lo dice el versículo 25, ¿ok? Esto es lo que querían que proclamaran las personas que visitaban esa iglesia. Y lo mismo se debe hacer en las iglesias. Aquí, esta frase que deberían decir los incrédulos, en verdad Dios está aquí entre ustedes, debería ser el objetivo de todo lo que se hace en la iglesia. Se está edificando unos a otros, un hermano ministra con su don a los otros para que cuando venga un incrédulo la gente se dé cuenta que Dios está entre nosotros. Ese es el objetivo. Esta es la iglesia de San Andrés, la iglesia que estaba allá bajito de la clínica. Es ahí, estaban algunos hermanos, el hermano Adolfo, podemos reconocer al hermano Franco, mi tío Manuel estaba por acá, hace muchos años ya que fuimos a este viaje, pero pues bueno, yo tenía esa foto y lo quería poner. La iglesia debe ser un lugar que la gente se dé cuenta que Dios está ahí. Lo mismo en la iglesia de Cuautempan, ahí está Janet traduciéndole al hermano Matt, el grupo de pastores y de líderes de maestros que hay en las iglesias de la sierra. Este grupo de líderes y de pastores de maestros pues se reunía ahí también, pero el objetivo es, como dice este versículo, que la gente sepa que Jehová está en su santo
templo. La gente debe saber eso y no pensar, ay, bueno, pues tienen una experiencia extática, tienen una revelación de Dios, pues algunos van a decir, están locos, están medio marihuanos, comieron muchos frijoles con chilaquiles y les está causando náuseas y problemas mentales. Seguro en vez de pasote le pusieron marihuana. Gente podría decir eso porque a veces los cristianos actuamos así, como verdaderos locos. Ahora, Pablo ya estableció en los versículos previos los cimientos de cómo se debe practicar el don de lenguas. Ahora va a construir el resto y les va a decir qué cosas deben surgir para que la iglesia practique bien este don. Vemos aquí, por ejemplo, una casa. Una casa se edifica sobre los cimientos. En los versículos previos, Pablo puso los cimientos. El problema, como les digo, es que pues hay gente que se dice ser arquitecto y no es arquitecto. Hay gente que se dice que lee la Biblia y en realidad no lee la Biblia, nada más dice puras babosadas. Eso sí llega a pasar en las iglesias. Y en vez de tener unos cimientos firmes, lo que hacen es poner unos cimientos así todos rascuachones, feos, que pues no van a llevar a una edificación correcta. Lo que la Biblia te dice es muy claro y lo vamos a ver incluso cuando hablamos sobre versículos polémicos como el de que las mujeres callen. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia aquí? ¿Cómo se debe proceder? Ya que sabemos sobre las lenguas, cuál es el objetivo que Dios dio, cómo se debe proceder, eso es lo que nos dice Pablo acá. Versículo 26 en adelante dice, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen, es decir, de todo lo que les he mencionado, vamos a ponerlo ya claro en manera breve. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas, otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa, esa es la principal cosa que Pablo les quiere resumir, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Esta versión nos está diciendo fortalecer, otras versiones o otros versículos nos dicen edificar. El objetivo, Pablo les estaba diciendo, es dejen de meter unos cimientos falsos, dejen de meter unas ideas erróneas, pónganse a fortalecer. Ya sea que alguno de ustedes cante o tenga un don así, por ejemplo, algunas versiones dicen salmos, otros himnos, otras cosas así. Esta versión, la Reina Valera, dice, ¿qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, que la nueva traducción viviente les dice cantos, quizá del himnario de los salmos de los judíos. Pablo se está haciendo referencia aquí. Tiene doctrina o enseñanza. Alguien tiene lengua. Noten que aquí la Reina Valera dice lengua, mientras que la nueva traducción viviente dice otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le ha dado y otro hable en lenguas. Entonces, ya dijimos la importancia de mencionar lengua o lenguas. Pablo quizá aquí hace alguna excepción y les está diciendo, bueno, cuando alguien así en singular está mencionando alguna lengua, pues puede venir de Dios. Pero generalmente en el resto del capítulo, lengua significa algo que es ininteligible, algo falso. Pablo les dice, cuando se reúnen, tiene uno salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro tiene revelación, otro tiene interpretación, pero sea lo que se haga en la iglesia, hágase todo para edificación. ¿Qué nos dice el texto en griego que era importante? La palabra que está utilizando aquí es singular, ¿ok? Entonces, el singular ya dijimos que es algo que denota lo falso. La Reina Valera lo tradujo bien, lengua y lengua, mientras que la nueva traducción viviente le puso lenguas. Aquí lo que creemos es, como les comentaba hace ratito, que Pablo está haciendo una excepción en lo que les está diciendo y tal vez les está diciendo, ok, cuando una persona, cada uno, o sea, una sola persona está hablando en una lengua, todo lo tiene que hacer solamente para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, aquí debe estar hablando de una lengua correcta que la gente podría entender. Pero noten qué es lo que está poniendo Pablo junto a esto. Les está diciendo, debe haber una interpretación. Si no hay interpretación, si alguien está hablando pero no se interpreta, entonces nos va a decir en esta sección Pablo, calle. La palabra quizá clave de todo esto es, como les decía, edificación. Y uno podría decir, ay, bueno, pero es que la edificación debe ser solamente hecha por los líderes. Ellos son los responsables de edificar. Bueno, eso sí tiene razón. Efesios 4:11 nos dice, ahora bien, Cristo
dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos, es decir, los que acaba de mencionar aquí Pablo, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, sí, los líderes somos los responsables de edificar a la iglesia. Y si ustedes dicen, es que esa es la obligación del pastor y de los diáconos, de los líderes, de los maestros, es correcto, eso está muy bien. Pero noten también lo que dice Romanos 15:2. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras. Los insultos de aquellos que te insultaban, oh Dios, han caído sobre mí. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo aquí a los romanos? Que entre un miembro de la iglesia y otro miembro de la iglesia se deben edificar. Oye, pero no son líderes, ¿a poco ellos se pueden edificar? Y la respuesta sigue siendo sí. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo tanto en Primera de Corintios como en Efesios como en Romanos es que entre la iglesia nos debemos edificar. Los líderes son responsables de la edificación, al igual que el resto de la iglesia es responsable de edificarse a sí mismo. Aunque no tengas un cargo, aunque no tengas un título, aunque no seas líder, diácono, ujier, anciano, lo que sea, tú tienes la obligación, por ser cristiano, de edificar al cuerpo de Cristo, así como Cristo vivió para los demás, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Y Pablo, pues aquí nos va a dar 4 normas en las cuales nosotros nos podemos basar para evaluar la práctica actual de las lenguas. Pablo les está diciendo, número 1, no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Es decir, si tienen ese don verdadero y de verdad lo quieren compartir a la iglesia, entonces 2 o 3 es la primera restricción o norma que les da Pablo. No más, no 20, no 40, no toda la congregación. Les está diciendo 2, máximo 3. ¿Cómo lo deben hacer? También les dice aquí en el versículo 27, deben hablar uno a la vez. Muchas iglesias que dicen que hablan en lenguas, nosotros podríamos decir, que hablan en lenguas, toda la congregación se pone a hablar al mismo momento. Y Pablo les está diciendo, ok, 2 o máximo 3, pero empieza uno, después va otro, y después, si hay un tercero, va otro, y punto. Y ya. Pablo dice, una tercera cosa, y que alguien interprete lo que ellos digan. Por lo tanto, si hay este verdadero don, 2 o 3 personas como máximo, lo van a hacer uno por uno, y después alguien les va a interpretar, va a haber un intérprete. Ustedes van a decir, oye, ¿no se hará referencia aquí a la Biblia de que pues este puede tener su propio intérprete y otro intérprete y este otro intérprete? Pues el texto, lo más probable es que se refiera a que una sola persona le traduzca o le interprete a estas personas que están teniendo la revelación de Dios. Pablo no está negando la revelación, pero les está poniendo las normas para que lo hagan. Y les dice, ya una vez que lo hayan hecho, va a haber uno que los va a interpretar. Ahora, pero si no hay nadie no hay nadie presente que pueda interpretar, es decir, si este hermano o hermana no está, ellos deberían guardar silencio. ¿Quiénes? Estos amigos que estaban teniendo el don de lenguas deberían guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Pablo así nos da las 4 normas para poder practicar este don de una manera correcta. Les dice 2 a 3 personas, uno por uno, más un intérprete. Y si no hay intérprete, vamos a poner así, que no hay intérprete, entonces mejor que se callen la boca, que se pongan un cierre aquí en la boca y que se callen, que hablen directo con Dios, pero que ellos no emitan palabra. Esto, hermanas y hermanos, chicos y chicas, lo ven como pues lo que se está haciendo hoy en día cuando una iglesia dice que habla en lenguas, la verdad es que no. Se ponen a hablar muchos más que 2 o 3, se ponen a hablar no uno por uno, se ponen a hablar en montón, parecen como locos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que cuando venga un incrédulo les va a decir bola de marihuanos zafados del cerebro, y lo va a hacer con razón. Noten lo que nos dice el texto en 1 Corintios 14:27, en otra versión, en Reina Valera y aquí en el griego. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno intérprete. Eso es lo que les está diciendo Pablo, no les está diciendo todos en montón. Y como les comenté, uno es una palabra enfática que Pablo les está diciendo, uno que sea el que esté traduciendo. ¿Se acuerdan ustedes que los corintios lo que estaban haciendo es decir en la iglesia, ay, pues yo hablo en lenguas? Y se creía muy espiritual. Uy, como que hasta brillaba en la oscuridad, ¿no? Y decía otro, no, pues yo hablo también en lenguas. Y también se creía así muy espiritual. Uf,
tremendo, ¿no? Y otro decía, no, pues yo hablo en lenguas, todo lo vamos a demostrar y todos se ponían a hablar como locos en la iglesia. Y después si venían los intérpretes van a decir, uy, pues yo soy el único que les entiende. Y en vez de que la iglesia sea edificada, pues lo único que se está tratando de edificar es el ego. El ego. Noten ustedes esto. Han visto a los toreros cómo caminan, ¿no? Todos chistosos, todos así se sienten, pero el papá de los pollitos caminan así medio chistosos. Bueno, así me imagino a los que estaban en la iglesia de Corinto. Mírenme, alábenme, porque yo puedo hablar en lenguas, porque yo tengo este don. Y después llegaba el intérprete y hablaba para que todos le aplaudieran. Decían, bravo, wow, esta persona es espiritual, vamos a levantarle un monumento. Y en realidad la iglesia no estaba siendo edificada. El único que recibía los aplausos era este personaje que dice que hablaba en lenguas o que interpretaba, pero eso no va en concordancia con lo que les está diciendo Pablo. Pablo no les está diciendo busquen los dones para hacerse grandes ustedes, para que la gloria, los aplausos, las alabanzas se las lleven ustedes. Es edificar a la iglesia para la gloria de Dios. Eso es lo que debería estar buscando la iglesia del Señor, pero los corintios no lo habían entendido, tenían ahí tal vez sus toreros, caminaban así, y entraban, tal vez hasta con música, con trompeta, no lo sé. Ya llegó el profeta, ya llegó el intérprete, ya llegó el hermano espiritual. Pura basura les está diciendo Pablo, nada más les van a decir locos. Lo que nosotros veamos en la iglesia debe salir de las escrituras, no debe ser basado en experiencias o en lo que me dijo algún cristiano tonto o tonta. Y a veces cometemos este error no solamente con las lenguas, cometemos este error con muchas cosas. A mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba decidiendo qué carrera escoger. Yo hablé con una cristiana que yo pensé que se la sabía muy bien, que era muy buena cristiana, y me dijo, Mario, la única, así me dijo, la única forma de escuchar la voz de Dios es a través de meterte al seminario. Y yo dije, ay, ¿a poco? Sí, yo de sonso ahí fui y le creí. Y eso es una mentira. Yo la creía muy espiritual, pero me estaba desviando de las escrituras. El seminario es una herramienta útil para quien quiere servir a Dios. Sí te va a enseñar, sí es bueno, pero no es la única forma, ni siquiera es una forma en la que Dios te habla. La forma en la que Dios te habla es las escrituras. Si alguien te quiere distraer de lo que dicen las escrituras, tú sabes que no está en lo correcto. Si alguien te dice, oye, pero es que en mi iglesia no 2 o 3 personas hablan, lo hacemos todos juntos y somos 150 personas, nos ponemos de acuerdo y todos hablamos en lenguas. ¿Eso va en concordancia con lo que dicen las escrituras? No, por lo tanto, tu experiencia me vale un cacahuate, no estás amoldándote a lo que dice la Biblia, por lo tanto, lo que tú me estás diciendo es una farsa, es una basura, es una tontería. Oye, pero es que somos muchos los que creemos en eso. En la iglesia todos nos ponemos de acuerdo, debe ser algo real. No, yo creo que debe ser algo real. Quizá en la Santa Cena están poniendo un vino un poquito más cargado, quizá en el pan en vez de estarles metiendo cebada, le están metiendo amapola, no sé, pero parece que estás diciendo puras basuras en vez de que lo que hagas sea seguir las escrituras y entonces tu práctica basarla en lo que te dice la Biblia, no en lo que tú estás sintiendo y experimentando. Entonces, si no vas a seguir lo que dice las escrituras, Pablo, ¿qué te dice? Que eres muy espiritual, que hables, que prediques, que te levantes, que digas ese mensaje, porque si no la iglesia no se edifica. No, Pablo te dice, cierra el pico, cállate la boca, o podríamos decir, cállate el hocico, para que puedas entender mejor. Si no vas a seguir lo que dicen las escrituras, mejor no hables. Si no es 2 a 3, si no es 1 por 1, si no hay quien interprete, entonces mejor cállate. Y eso no lo vemos en las iglesias que hoy en día dicen seguir en lenguas. Entonces, pues algunas personas se nos van a poner flamencas, se nos van a poner roñosas, van a decir, ¿cómo que estás diciendo? Espérame tantito. Tal vez hasta nos vean como este amigo, me gustó esta imagen, por eso la puse, porque muchas personas van a decir, pero es que yo lo he vivido, yo lo he experimentado, yo lo he visto. Bueno, tu experiencia no es lo mismo que las escrituras. Pablo te está diciendo que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice, así como la iglesia en Berea. La iglesia escuchaba a Pablo y después se iban a las escrituras para evaluar lo que estaba diciendo Pablo. Pablo les dice después, pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse, deben hacerlo en orden. Pablo les está diciendo, una de las formas en que van a proceder para las lenguas o para la profecía es que lo hagan en orden con una mira. ¿Cuál? La edificación de la iglesia. Oye, pero es que no esta persona que habla lenguas es de verdad espiritual. Un aplauso para esa persona. Pablo les está diciendo, no, el objetivo es que se edifique la iglesia, no que le aplaudas a esa persona, no que dé su show. De esta manera, Pablo les menciona, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar.
uno después de otro para que todos aprendan y sean alentados. Ese es lo que Pablo les ha estado diciendo por todo el capítulo. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y pueden turnarse con otros. No es que, ay, el Espíritu Santo me rellenó, me controló, me tomó así como si fuera yo un caballo y me dominó. No, eso no está diciendo Pablo. Les está diciendo, el que profetiza, el que está ejerciendo ese don, está en control de su espíritu y puede turnarse. No es que, ay, es que el Espíritu Santo me está llevando a un éxtasis, a una experiencia espiritual. Eso Pablo les está diciendo, no es cierto. Termina esta sección diciéndoles, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Uno podría decir, oye, pero esto solamente aplicaba a los de Corinto. Pues no, Pablo les está diciendo, en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Si alguien no se acata a lo que está diciendo las escrituras, pensamos que está diciendo puras patochadas. Muy bien, y aquí les pongo la definición de patochadas. Sí encontré esta palabra en el diccionario, me puse a buscarla y sí aparece en Google, dice nombre femenino y noten esto. Dicho o hecho que resulta inoportuno, disparatado o falto de sapiencia. Y encontré hasta algunos sinónimos que les iba a poner, pero que ya no les puse, pero todos entendemos esto. Entonces, el resultado de Tío, utilizar, ¿sí? ¿cuál es el capítulo? Estamos en 1 Corintios 14, Ok, gracias. ¿sale? Muy bien, Pablo les está diciendo, aquí mis hermanos, pónganse ustedes a hacer las cosas como deben, porque si no, la gente nada más va a decir que ustedes están haciendo puras patochadas. Eso es una paráfrasis mía que estoy interpretando lo que está diciendo Pablo, pero es cierto, mucha gente nada más está disque hablando en lenguas, se ponen como locos, están todos al mismo tiempo diciendo puros ruidos que no sabemos ni qué signifiquen, no hay intérprete, no lo están haciendo dos o tres, no lo están haciendo uno por uno, no lo están haciendo como dicen las escrituras. Y si no lo hacen conforme dicen las escrituras, están diciendo puras patochadas. Bueno, ¿esto qué aplicación tiene hoy en día? Hay muchas personas cristianas que, bueno, se dicen ser cristianos y que ponen las experiencias por encima de todo. Es que a mí ya me pasó, es que yo lo siento, es que yo pues no sé, lo percibo. Es que en la iglesia que yo voy siempre se ha hecho así. Sí, pero la experiencia no es más importante que la palabra de Dios. Muchas personas piensan que sí, por eso le puse hasta una letra más grande aquí a experiencia que a la palabra de Dios, porque ponen a las experiencias como lo más importante, como, bueno, yo lo sentí, me hace llorar, yo me siento bien, es algo bonito, está perfecto, y ponen la palabra de Dios como algo secundario. Yo ya hace mucho tiempo, no les estoy animando a que me sigan en esto, les estoy comentando, hace ya mucho tiempo que no leo libros cristianos, y ustedes van a decir, ¿cómo así, Mario? No está leyendo libros cristianos, no está leyendo a Max Lucado, no está leyendo a, no sé, a Rick Warren o lo que sea. O sea, de vez en cuando leo comentarios, eso sí me gustan, pero muchos libros que he leído cristianos están basados solamente en la experiencia de ese autor o de esa autora, que sí, o sea, muchas veces sí va en concordancia con la palabra de Dios, pero en otras ocasiones sí he notado que empiezan a meter muchas ideas bien tontas que no tienen sustento en la palabra de Dios. Por lo tanto, pues ya me quité de esas cosas, no les estoy repitiendo que dejen de leer libros cristianos, no son malos, pero nada más tengan cuidado en evaluar estas experiencias que muchas personas tienen, a veces se vuelven el centro de atención y no la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Cuando estuve en la iglesia de Florida, me metí a una iglesia primero que era de negritos, pero los negritos de Estados Unidos hablan muy raro y no les entendí, pero nada, y de plano nada. Creo que me estaban dando la bienvenida y yo no les entendí porque hablan muy extraño en inglés, yo no lo pude entender. Pero después me fui a la iglesia del doctor con el que estuve. En esta iglesia la gente era muy sonriente, era muy amable, los viejitos así buena onda, porque casi no había jóvenes, ¿no? Era casi una iglesia jurásica, puro viejito, casi en andadera, no sé, de muchos años ya. Eh, Ahí no había mucha gente. El servicio tenía que durar una hora, es decir, 60 minutos, no una hora mexicana, como que una hora 20, no, tenía que durar sus 60 minutos porque si no ya se estaban desesperando los viejitos. Bueno, me tocó estar en los sermones de esta iglesia
Y cuando estaba en los sermones, la gente platicaba de sus experiencias. Oh, es que estábamos en Puerto Rico y fuimos a darles ropa a la gente. Qué bonito. Y la gente de la iglesia empezaba a llorar. Uy, qué emoción, ¿no? Qué bonito que los cristianos ayudemos a las personas que más lo necesitan. Y ya compartían sus experiencias y todo. Pero no mencionaban a la palabra de Dios, no sacaban la palabra de Dios para predicar. Eso sí me llamó mucho la atención. Estaban nada más hablando de experiencias y como cristianos debemos ayudar y como cristianos debemos dar y como cristianos debemos servir. O sea, sí, cosas que mencionan la palabra de Dios, pero jamás sacaron la Biblia. Estaban solamente compartiendo puras experiencias y eso se vuelve muy frecuente en las iglesias. Ya no confrontan a la gente con la palabra de Dios, no le dicen, eres un pecador, eres una persona que se va a ir al infierno si no cree en Jesús. No, por mi experiencia, yo sé que Dios te va a perdonar, Dios te ama, Dios te va a salvar. Y empiezan a hablar cosas bonitas de experiencia, la gente se la cree, logran efectos emocionales, pero no están llegando a la razón con la palabra de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado, los que predican en las iglesias, los que enseñan, que no demos nuestras experiencias como lo más importante, sino que pongamos todo ahí, como dice los de Berea, que estaban comparando con las escrituras si estas cosas eran así. ¿Por qué les hago tanto énfasis en esto? Bueno, porque primero Dios, la otra semana vamos a hablar de un tema polémico. Polémico, tal vez algunas les haga ruido. ¿Por qué digo algunas? Porque vamos a hablar de la mujer. La Biblia te dice, y que la mujer calle en la congregación. A la mujer no le es permitido hablar. Y uno se va a poner, ay, ¿a poco? ¿A qué se refiere eso? Bueno, primero Dios, vamos a hablar de eso y vamos a retomar este tema porque todo esto se basa no en lo que está diciendo Pablo, no en su experiencia, no en la cultura. Lo que Pablo está diciendo es con respecto a la palabra de Dios. Hay gente que se siente más que la palabra de Dios, que sienten que tienen una revelación especial, que solamente a ellos les fue dada la palabra de Dios, que todos los demás la tienen que obedecer, pero vamos a hablar nosotros primero, Dios, la otra semana sobre esto. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos y chicas? No. ¿No? Bueno, entender esto, hay gente que lo hace complicado, pero en realidad creo que no es tan complicado. Ustedes saben cuáles son las células principales del sistema nervioso, ¿verdad? Se llaman neuronas. Bueno, las neuronas son aquellas que están en el cerebro, en los nervios, eso. Para entender esto, se necesita, obviamente, un par de neuronas, no necesitas más. Necesitas que el Espíritu Santo te ayude, pero está tan fácil lo que está diciendo Pablo que solamente de todas las neuronas que tienes en tu cabezota necesitas un par. Quizás hasta un axón, una dendrita te salga sobrando. No necesitamos más porque esto no está confuso, pero a la gente le encanta hacer las cosas complicadas. ¿Por qué? Porque les gusta llamar la atención, les gusta que se expresen como ellos, así como este torero, que digan, hoy ya llegó el torero espiritual, el hermano que camina bien, el hermano que es gallardo, que es bueno, puras patochadas, ¿ok? Bueno, si no hay dudas, entonces, sobrino Eddie, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Ok. Señor, gracias por ese día que nos permitiste estar en la clase de jóvenes con Mario. Gracias porque permitiste que se preparara y que pudiera dar la clase. Y ahora te pido que nos cuides a cada uno de nosotros en nuestros hogares y en lo que vayamos a hacer en el resto del día, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.